La tentación del fracaso en el último cliente, 1975, de Julio Ramón Ribeiro. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estoy muy contenta de participar de este conversatorio titulado Julio Ramón Ribeiro, gracias al auspicio de la Gerencia de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores y a la invitación que se me ha hecho a través de Luis Fuentes, quien es un gran amigo y que además es un gran ribeiriano, como todos los que participamos en este evento esta noche. Yo lamentablemente no puedo estar físicamente con ustedes porque en este momento estaré tomando un vuelo hacia la ciudad de Chiclayo porque debo inaugurar una biblioteca en la ciudad de Olmos en esta semana. Para mí es un placer trabajar a este escritor al quien yo quiero y admiro muchísimo. Creo que es uno de nuestros exponentes más importantes dentro de la narrativa peruana, dentro de la generación del 50, pero creo que va mucho más allá de la generación del 50. Creo que el apasionamiento que sentimos por Ribeiro es porque es un autor que es capaz de hacernos sentir y vibrar con cada uno de sus relatos y de sus personajes. Y yo he preparado para esta ocasión una ponencia que se titula La tentación del fracaso en el último cliente, 1975, de Julio Ramón Ribeiro. Esta ponencia fue presentada para el Congreso Internacional Julio Ramón Ribeiro por tiempo indefinido y se encuentra también publicada en las actas de este congreso, así que para mí es un placer poder volver a compartir estas anotaciones que hice de un texto que a mí me apasiona y quiero muchísimo porque lo conocí en mi época de estudiante universitaria, y es un texto que siempre planteó para mí muchas vertientes, ¿no? Que son más o menos las que trato de plasmar en esta ponencia que voy a compartir con ustedes. La producción teatral de Julio Ramón Ribeiro pone sobre el escenario una conciencia desnuda que nos confronta como seres humanos en un mundo desarticulado, fragmentado e incoherente como el que nos ha tocado vivir. Nos proponemos realizar un análisis de los protagonistas de esta farsa teatral titulada por Ribeiro El último cliente y publicada en 1975. Con el propósito de revalorar su trayectoria como dramaturgo que nos ha legado un teatro reflexivo, social y conmovedor. Es importante destacar que quizás sea el tema menos trabajado dentro de todo lo que nos ha legado Ribeiro. El teatro quizás sea un género que requiere mayor atención y que requiere además, ¿no?, prestarle ya un trabajo crítico desde la perspectiva de nuestra realidad, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, como ustedes saben, es uno de los más destacados miembros de la brillante e histórica generación literaria de los 50. Sus inicios en las letras se remontan hacia 1948, cuando algunos de sus cuentos de tendencia fantástica aparecen en revistas de la época y expresan las influencias que tiene de autores latinoamericanos y mundiales en la narrativa de este autor. Quiero ir aquí. La permanente curiosidad de Ribeiro por descubrir a través de la escritura literaria en sus diversas variantes, los misterios de los seres humanos, los resortes de su actividad cotidiana, sus grandezas y sus miserias, su búsqueda del amor y su propósito de persuadir y de engañar a otro, todo esto lleva sin duda a Ribeiro a incursionar en el género del teatro, en el cual llegó a publicar valiosos textos dramáticos como son Atusparia, Santiago el Pajarero, quizá el más conocido y el más dramatizado, El Sótano, Fin de Semana y El último cliente en el año 1975. Esta última que será el objeto de esta ponencia, ¿no? Es indudable que la visión de Ribeiro de las relaciones asimétricas y complejas entre hombres y mujeres en el universo de la vida cotidiana debe presentar ciertas constantes que sería menester esclarecer con más detalle. Puede adelantarse en todo caso que tanto en la narrativa como en el teatro, el encuentro fortuito y fugaz de un hombre con una mujer en una circunstancia específica que constituye el cronotopo, espacio-tiempo de la acción, siempre está cintado por la tentación del fracaso. Siempre es este el signo con el que va a trabajar Ribeiro, tanto en la narrativa como también lo va a hacer en el teatro. Y esa es una de las características que a mí siempre me llamó mucho la atención. Cómo es que él puede utilizar esta misma estrategia, que es una estrategia que trae de la narrativa, hacia el teatro, ¿no? Entonces, por eso es que el teatro de Ribeiro se vuelve sumamente reflexivo, sumamente interesante a partir de la caracterización de los personajes.
Es decir, lo que en el inicio de la trama cuentística o dramática parece ofrecer la posibilidad de un encuentro enriquecedor y placentero para los personajes hombre-mujer, con el desarrollo de las secuencias o escenas y con el interactuar de los protagonistas conocidos o desconocidos, se convierte siempre en una experiencia frustrante para aquel que ha alimentado las expectativas de un momento pleno de su existencia, ¿no? Estrategia netamente reconocida también en la narrativa. Esta dura vivencia es definitiva en la vida de uno de los personajes y expresa esa visión ribeiriana de la existencia humana como una realidad en la que casi siempre se producirá un desencuentro, un chasco, una frustración, un fracaso, un engaño difícil de superarse. Pensamos que ello constituye una de las claves de la interpretación del último cliente, ¿no?, junto con otros componentes sabiamente combinados en esta pequeña pero significativa pieza teatral. Esta obra forma parte de 3 piezas en un acto integradas por El último cliente, París 1965, El uso de la palabra y Confesión en la prefectura. En este trabajo solo nos concentraremos en la primera pieza publicada en el libro Teatro, ¿no?, edición del INC de 1975. Cabe señalar que nuestro primer acercamiento a este texto data de hace muchísimos años, más de 20, pues fue parte de un curso de literatura peruana y latinoamericana que yo llevaba en la universidad, en la cual me tocó la grata tarea de leer y analizar los textos teatrales de Ribeiro y también llevar a la escena el texto que más nos impactara como grupo de estudiantes, y mi grupo escogió precisamente esta pieza en la que yo tuve la suerte de interpretar a este personaje femenino que me fascina. Como alumnos de pregrado tuvimos esa tarea de encargarnos de los detalles como la escenografía, vestuario, música, luces, en un ámbito en el que nosotros nunca habíamos conocido, puesto de que era la primera vez que nosotros hacíamos esa tarea, ¿no?, y teníamos la osadía de dramatizar un texto sin haber estudiado ni tener ningún conocimiento previo sobre el teatro. Esta pieza en un acto presenta un universo dramático ambientado en la Lima de los años 60. Hay que destacar que el discurso de la obra dramática se presenta sobre la base de 2 formas muy bien diferenciadas: el diálogo, que es el habla de los personajes, y la otra por las acotaciones. Para el teatro griego, didascalias, que en el habla directa del autor, pues según Bob Snaves, ¿no?, cito, nuestro texto dramático se inicia pues con estas acotaciones del autor en las cuales se presenta la descripción del espacio y aparece la primera pincelada de Adelina, personaje femenino protagonista de la obra. A continuación aparece en una sola escena la madre, segundo personaje femenino, y se inicia la acción. Adelinda es una mujer de 48 años, dueña de una tienda de alquiler de trajes, lugar en el que transcurren los hechos. Ella es un personaje gris, parca, clásica en su vestir, sin atractivo alguno, como lo va a señalar las acotaciones del autor. La intención del autor es subrayar precisamente esas características físicas con las que aparece el personaje y la soledad en la que vive esta mujer y su infinita necesidad de encontrar el amor y un marido a quien querer y atender. Así se inicia el diálogo entre Adelinda y su madre. Hay que tomar en cuenta que para el contexto de la época, ser soltera era una situación incómoda, tal como lo hace notar su propia madre. Muy bien, cito aquí entonces el discurso del personaje de la madre. La madre dice: rezaré un rosario para que lluevan los matrimonios y para que todas las solteronas que hay en Lima, y se interrumpe el discurso. Perdona, ¿no? Ribeiro, 1975, página 219. Ante esto, ella responde, Adelinda, ¿no?, estoy contenta de ser solterona. Yo no soy como las otras. Si no me he casado, ha sido porque no me ha dado la gana, ¿no? Cierro comillas. A través de esta expresión notamos que en realidad nuestro personaje no está contenta con su estado y se establece una situación incómoda con su madre a la que no puede refutar, sino más bien trata de escapar, aduciendo que se hará tarde para la misa. La madre se apresura y sale de la escena. En escenario, hay que precisar que el personaje no tiene un nombre propio, simplemente es la madre y es la única escena en la que aparece físicamente. En este instante, Adelinda teje esta acción tan femenina, nos lleva a pensar, por ejemplo, en Penélope, la mujer que en actitud de espera sabe que un día volverá a ver al marido que ha partido. En la obra de Ribeiro, la protagonista espera a un hombre que una su destino a ella y que le permita superar la soledad en la que vive, pues el drama personal de nuestro personaje femenino es el hecho de ser una mujer sola. Por otro lado, ingresa el tema de la fe,
muy propio para el contexto peruano, y aparece en escena la estatua de San Antonio, que es velada con el fin de que un milagro de amor se realice, ya que es el patrono de los que desean casarse. Esta idea se subraya cuando de pronto, cito otra vez el texto de Ribeiro, se acerca a los trajes, los toca como queriendo ordenarlos, pero sus manos acarician más bien un traje de novia. Fin de la cita. En esta acción se evidencia su deseo de tener a alguien en su vida, su deseo del matrimonio, básicamente, ¿no? O sea, de romper ese statu quo como personaje femenino. Los movimientos y gestos que acota el autor hacen de ella un personaje dinámico, pues de alguna forma el mirarse en el espejo y reconocer sus arrugas en el rostro muestran a una mujer consciente de su dura realidad, el paso de los años que han dejado huella en su piel y el no tener a quien inventar en el amor. Se pone entonces el traje de novia y con él cobra características totalmente distintas a las que tenía en la escena anterior. Ahora, al ponerse el traje de novia, luce joven, radiante, se acerca al frac, lo toca, se hace más evidente el objeto de la espera, que es en este caso el personaje masculino o el hombre, ¿no? En la cognición de ella. La ilusión y la fantasía cobran vida en esta escena, pues ella toma el traje, baila con el traje, es decir, le da vida y animación a un objeto que en realidad no lo tiene. En este instante, la protagonista asume un nuevo rol, la novia en espera de su objeto de deseo, es decir, el novio que la lleve al altar, hecho con el cual dejaría para siempre la soltería y también el papel en el que se le ha impuesto la sociedad, ¿no? Ese papel de solterona, ¿no? Que para la época era mucho más trágico que ahora, por supuesto. Nótese en estas escenas la lucidez y la estrategia metateatral en la que nos envuelve el autor. Este recurso de teatro dentro del teatro se da en el caso de obras cuyo tema principal es la metáfora de la vida, que difumina la frontera de la obra y de la vida, como lo indica Pavis en 1998, página 289. Esta atmósfera de gran expectativa se interrumpe en el instante en el que tocan la puerta. Una voz masculina insiste en que le abran hasta que logra empujar la puerta y entrar. Aparece entonces el cliente, el personaje masculino de esta pieza, Jorge Danton, de 50 años, y este la confunde con una clienta al verla vestida de novia. La confusión de los roles crea ahora una atmósfera distinta a la anterior, pues nuestro personaje femenino deja su yo y asume el rol de la vendedora y la dueña de la tienda. Es decir, deja de ser la novia para asumir su rol real, ¿no? Que en este caso es ser la vendedora de la tienda. Las palabras del personaje inciden en la urgente necesidad de alquilar un traje para un compromiso. El diálogo permite percibir que Adelinda no se siente cómoda con esta extraña presencia. Sin duda, el personaje masculino ha invadido el ámbito del espacio privado en el que se encuentra el personaje femenino. No es invitado a pasar. Nótese que es él quien empuja la puerta y entra. Esta acción es interesante y constituye un adelanto de la acción y del final de la historia. Nótese que el personaje masculino ha invadido el ámbito del espacio de lo privado femenino. Es decir, él no ha sido invitado a entrar. La acotación de Ribeiro dice que él empuja la puerta y entra. Entonces hay que tomar nota de esta característica que pareciera pasar como desapercibida, pero que en realidad tiene una connotación sumamente importante para el desarrollo de la acción dramática en el texto. Nuevamente, Ribeiro nos involucra como espectadores de una escena que puede ser la que vivimos en nuestra propia vida, en nuestra propia realidad, cuando alguien ingresa en nuestra vida sin pedirnos permiso. Es un signo muy revelador el hecho de encontrar además a Adelinda vestida de novia, pues de alguna forma el autor nos conduce a los espectadores a pensar que algo podría suceder entre ellos. Recordemos que en el texto dramático el vestuario cumple un papel fundamental, pues tapa el cuerpo, evita la desnudez, nos revela signos e índices de edad, sexo y adscripción social, según como menciona Pavis, 1998, página 507. Además, es como si San Antonio hubiera atraído a este hombre como el objeto perfecto de los deseos de Adelinda.
Pero nuestra protagonista, al ser invadida, no ha notado estos signos que develan en el personaje femenino. Por ejemplo, el terno arrugado, la camisa con cuello pero sin corbata. Desde el punto de vista de la semiótica, esta descripción revela a un hombre de escasos recursos o de poco interés personal, dado el contexto limeño de la época, ya que todos cuidaban mucho su apariencia al salir a la calle por el famoso "¿qué dirán?". Esto nos lleva a pensar que a nuestro caballero poco le importan los detalles. Cabe preguntarse por qué. ¿Qué razones hacen salir a la calle a un hombre sin corbata e ir a buscar una tienda de alquiler en horas poco comunes o poco acostumbradas? Pues todo negocio tiene un horario de atención y él llega justo cuando se iba a cerrar, ¿no? Justo a la hora del cierre. Interesante recurso nuevamente de Ribeiro. Danton y Adelina asumen plenamente los roles de cliente y dueña. Él despliega ante ella una estrategia persuasiva, propia de un objeto de seducción, pues si bien la interroga respecto al alquiler de los trajes, pide descuentos, pone objeciones a las reglas e insiste en saber detalles. Se percibe una extensión muy distinta a la de una persona que solo quiere alquilar un traje. Lo más importante es que ahora él sabe que ella es la dueña y su tarea será persuadirla, ganarse de alguna forma su confianza para lograr de alguna manera su aceptación. Se presenta como dueño de una tienda de televisores, tienda pequeña pero con éxito, según menciona él. Así Ribeiro muestra sus grandes dotes de dramaturgo al incorporar la peripecia, que es el cambio brusco e imprevisto de la acción, lo cual hace que el personaje pase de la desgracia a la prosperidad o viceversa. Otra vez cito aquí a Pavis, 1998, página 334. Adelina exige 1.200 soles de garantía por el traje y aunque su cliente señala que es un precio elevado, finalmente presume de tener suficiente dinero para asumir el pago. Convencida de la solvencia del visitante, ella le alcanza un traje y él entra a la cabina a probárselo. Se ha establecido pues el protocolo de la relación comercial, pero en la entrelínea del texto teatral se filtran significados y detalles de otro tipo. De este modo se crea la sensación verosímil de que algo más va a pasar. Otra vez estamos ante la estrategia que utiliza Ribeiro tanto en la narrativa como en el teatro, que es la tentación del fracaso, ¿no? Cuando trabaja esta imagen de sístole y diástole, de pronto pareciera ser que aquí algo va a pasar, o sea que llegó de pronto mágicamente este hombre tan deseado y que podría ser, ¿no?, lo que el hombre que Adelinda necesita, pero luego veremos en qué consecuencias traen estos signos, ¿no? Es que los signos dramáticos son polifónicos, como señala Boves Naves, cito aquí, el texto dramático está escrito con signos del sistema lingüístico, igual que el relato o el poema, y en esta fase no hay diferencias. Para Boves Naves, 1997, página 113. Es muy sintomático, por ejemplo, que Adelinda aparezca con el letrero de su tienda que dice Romeo y Julieta, casa de novios, ¿no? O sea, fíjense en este elemento como signo semiótico, lingüístico, que ya de alguna manera nos prepara el terreno de lo que vamos a ver. Este elemento es un adelanto de la acción, subrayado es profeso por el autor a fin de establecer una estrategia de cinto de diástole con la que juega Ribeiro para atrapar al auditorio. Asimismo, mientras Adelinda pide los datos oficiales para el alquiler, Danton vacila en sus respuestas, cambia de un instante a otro la información que proporciona, lo cual nos lleva a pensar que quizá este hombre no esté diciendo totalmente la verdad, pero para Adelinda, quien sigue vestida de novia, este detalle pareciera no importar. Además, Ribeiro, con el personaje masculino, utiliza la misma estrategia que ha empleado con nuestra protagonista. Al ponerse el traje de novia, pues él sale con el traje de frac. El hombre parece haber rejuvenecido y se exhibe mucho más galante que en la escena anterior. Esto despierta el interés de Adelinda, por supuesto, por su cliente, que momentos antes ha mencionado aspectos como que es viudo, para afirmar después que tiene una mujer, que concurrirá a una cena y luego que no es cena, sino que asistirá al teatro, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de estos recursos en los que podemos establecer que el personaje no está totalmente diciendo la verdad. A pesar de estas vacilaciones, él sale airoso de cada mentira. En el momento preciso en el cual tiene que pagar el traje, el personaje masculino maquina la mejor estrategia. Coge el tarro y se pone a llorar. Ante esta inesperada salida, Adelinda se preocupa, hace que él se siente y recurre a un diálogo ya planteado para atraer la atención de la mujer. Confiesa haberla engañado, saca provecho de la situación, dice tener obsesión por ponerse un chaqué. Su discurso
nos presenta a un hombre solitario, desvalido, que juega con ella, que la manipula, ha tomado por asalto toda la atención e interés de la coprotagonista. En un tono patético le cuenta que su fábrica no va bien, que su trabajo no va bien, que su historia también es una historia de soledad, y con ello consigue atraer por completo la atención de Adelinda. Él aparece ahora como víctima y conmueve a la mujer al punto de que ella empieza a contarle su vida. Este es el punto clave de la acción dramática, pues aquí se va a establecer un paralelismo entre la vida de los dos personajes y los espectadores pensamos que el amor se dará entre estos dos seres solitarios, supuestamente, ¿no? Tal como nos hace creer Ribeiro, usa nuevamente la técnica narrativa para cautivarnos. Aparecen aquí los discursos de lo femenino y lo masculino, del amor y el juego de la seducción. Danton es ahora un galán, ha cambiado el lenguaje, la corteja alabando su belleza y lo linda que luce con el traje de novia que lleva puesto. Ella ha caído en el juego, quien dice que es el destino quien lo ha traído ante ella, pues ambos están vestidos como un par de novios rumbo al altar. Él insiste en ofrecer amistad y sigue con el cortejo. Admite que en sus palabras ha habido mentiras, pero que ahora dice la verdad. Adelinda cree ver en el cliente de esta noche al hombre de sus sueños, al ser que viene a ofrecerle matrimonio, y él lo hace, ante lo cual ella cree que es un milagro y llora. Adelinda cuenta ahora que su madre está por llegar y que quiere presentársela. Él entonces la invita a cenar y le pide que se cambie. La metateatralidad aparece, pues estos personajes juegan con el cambio de ropa, cambio de actitudes, cambio de aspecto. Es como si se representara dentro de otra representación. Danton aprovecha que Adelinda está cambiándose para quitarse todo lo que tiene puesto. Luego se asusta ante la imagen de San Antonio y toma un cofre del escritorio sin que ella lo note. Coge el dinero que hay en él. En ese instante ella sale del velador y lo ve con el dinero en las manos. Ahora el hombre hace gestos grotescos, toda la escena se transforma, ella no puede creer lo que está viendo, toma el traje tirado en el piso y llora. Este brusco y grotesco acontecimiento vuelve a la realidad a Adelinda, quien ahora aparece en escena transformada nuevamente, con un rostro sin luz, sin esperanza, sin vida, decepcionada de sí misma. Ribeiro trabaja con maestría a los dos personajes, la solterona versus el bandido, la mujer de clase media versus el hombre de escasos recursos, pues no sabemos las razones que tiene el personaje masculino para robar. Puede ser un delincuente, quizás sea la primera vez que lo hace. Todo esto queda en la interpretación que hará el auditorio a partir de los gestos representados en la puesta en escena o en la lectura del texto. Este último cliente del día deja desolada a nuestra protagonista, quien aparece aburrida en la primera escena, como deseando que algo pase, como presintiendo que ese día algo pasará, pero que no se sabe ni qué ni cómo. Nuestro dramaturgo ha lanzado la madeja de la historia para que los espectadores y o lectores rearmemos esa trama. Hay aquí un fracaso, pues Adelinda no logra retener el objeto de deseo. Cuando todos pensamos que en la siguiente escena vendrá la madre, abrazará a la hija, aceptará al pretendiente, todo se frustra, se quiebra como un cristal y cae a pedazos, como menciona nuestro autor en su diario. Yo no puedo dar testimonio más que de mí mismo, al menos en este diario amarillo, de mis andanzas, de mis 29 años cumplidos sin ninguna gloria, rico en virtudes pero con las manos vacías, sin biblioteca, sin hijos, sin profesión, sin diplomas, sin títulos. Ribeiro, 1992, página 211. Así como el diario de Ribeiro, queda nuestro personaje principal, con las manos vacías, con la ilusión del amor sin el objeto de su deseo, sin el pretendiente, sin dinero, sin nada, vacía, tal como se ha planteado al inicio del universo dramático, aburrida, sin gracia, sin amor y sin esperanza. ¿No? Creo que estas características son las que resaltan en un texto dramático tan importante como este, como El último cliente, que quizá es uno de los menos representados y que sería interesante llevarlos a la escena bajo todos los parámetros que integrarían ahora una versión en este siglo XXI. Muchísimas gracias.